Recordemos que hemos estado hablando sobre la moral en los últimos tiempos. Y estamos enfatizando esta situación de la moral en los últimos tiempos, primero porque ya son los últimos tiempos que nos marca la palabra del Señor. Y en segundo lugar, estamos hablando sobre la ética y la moral en el sentido de que toda persona tiene una acción, acciona, reflexiona y actúa de la forma en que piensa lo que hay en su ser interior. Toda persona tiene una práctica, toda persona reacciona de diferentes maneras, en cualquier parte de las áreas de su vida, ya sea en su familia, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Y esa forma en cómo actúa es la moral, es su ética en cómo desarrolla su vida familiar, su vida profesional de todas las series. Y vemos, por ejemplo, cuando menos en el libro de Apocalipsis, que nos habla de los tiempos finales, uno de los grandes problemas es la falta de arrepentimiento. Y la moral de los últimos tiempos está marcado precisamente por una falta de arrepentimiento que hay en la vida de los hombres. Vamos a tomar algunas pautas del libro del Apocalipsis en esta primera sección, sobre todo del capítulo 9 y del capítulo 16 del Apocalipsis. En el capítulo 9 del Apocalipsis nos habla sobre las señales de la quinta y de la sexta trompeta, que tiene que ver precisamente la primera en el área espiritual, y el segundo texto que voy a tocar de Apocalipsis 9 nos habla precisamente de la vida de las obras malignas de los hombres. Así que te invito a que vayas allá a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis capítulo 9, en los versículo 20, capítulo 9, versículo 20, dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mira cómo la Escritura marca, que, cuando menos en esta porción que nos habla en ese tiempo final, que dice que ni aún así se arrepintieron. Y nos plantea de las obras de sus manos. En el Antiguo Testamento, siempre que habla de las obras de sus manos, está refiriéndose a la idolatría, está refiriéndose a construir con sus manos imágenes, o construir con sus manos en este tiempo tal vez una figura mental, una figura elaborada muy minuciosamente, en la cual la gente se va atrás de ello de tal manera que lo adora. Dice las Escrituras que el problema no es la falta de fe. El mundo tiene fe, pero la fe está mal canalizada, está mal guiada, de tal manera que pueden y dan su fe a las fuerzas ocultas, dan su fe a aquellas cosas que no son adorar al Dios verdadero. Vamos al texto de Apocalipsis 9, versículo 21, y añade nuevamente: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Fíjate cómo las Escrituras nos marcan, cuando menos, otra situación de la que no se arrepintieron. Si ciertamente no se arrepintieron de sus cuestiones de adoración a lo que no es Dios, tampoco se van a arrepentir de las obras, de las acciones, como dice la Escritura, ¿no? De sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus hurtos. Mira, la gente está tan acostumbrado a ver asesinatos. Series de televisión que más venden son donde hay matanzas. Y la gente se acostumbró. Los videojuegos más solicitados son aquellos donde hay masacre, donde hay sangre, donde hay violencia. De la misma manera podemos decir, la Escritura me dice aquí, ni de sus hechicerías. No se arrepintieron de sus hechicerías. La palabra griega que se utiliza para hechicerías es fármacos o farmakeia. De ahí viene la palabra farmacia. Hablamos de las drogas. Tanto drogas que se venden en la calle como heroína, cocaína, marihuana y cualquier otra situación. Estamos viendo en las calles gente que está sumida bajo ese efecto de las drogas. Pero también vemos otro efecto de las drogas que están legales. Efectos secundarios, situaciones que tienes algún tipo de enfermedad, pero
vuelve otra enfermedad porque te dan un medicamento que tiene consecuencias colaterales y el ciclo es para nunca más terminar y uno está como endrogado. La Biblia nos habla diciendo pues que no se arrepintieron de sus fornicaciones. Muchas veces hemos visto y hemos escuchado que el mundo está enfermo socialmente y enfermo en cuanto a las cuestiones sexuales. No se arrepintieron de sus fornicaciones. La palabra griega también habla de porneia, de pornografía. Cómo el mundo está lleno y saturado en los postreros tiempos. Y creo que también eso está pasando en este tiempo. Cualquier celular, cualquier aparato electrónico que está conectado a internet, hay una gran publicidad en cuanto a la pornografía y los jóvenes y también adultos y también hombres comprometidos con sus esposas y esposos están siendo arrastrados por la pornografía. Pero no se arrepienten porque aunque viene el Señor, ya son tiempos, la gente no quiere arrepentirse de esa situación. Lo mismo sucede con sus hurtos, el robo. El robo es tan común, es tan constante que la gente está hasta legalizando hurtos legales. Gobiernos están apoderándose de bienes de las personas. Bueno, ese sería un concepto que está en el capítulo 9 de Apocalipsis, pero en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el capítulo 9, te quiero que vayas a Apocalipsis 16, versículo 9, el cual dice también otros aspectos del tiempo del fin, el tiempo del postrero, donde la gente no quiere arrepentirse. O sea, está marcado este tiempo por un proceso de que la gente no quiere arrepentirse. Hay momentos donde hay avivamientos, pero también hay gente que sigue esclavizada a Faraón, a Egipto. Ya ha conocido la libertad en Cristo, pero su mente todavía sigue esclava de Egipto. Dice el capítulo 16, versículo 9, dice, y los hombres que no se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el capítulo 16 estamos hablando sobre las copas de la ira de Dios. Y esta copa fue vaciada en el sol. Y dice que hubo un gran resplandor, una gran llamarada en el sol, que la gente se quemó debido a ello. Recordemos que ya están en el tiempo donde está la bestia reinando en el capítulo 16. Ya está el anticristo. Y el anticristo, aunque haga poderes, señales, milagrosos, prodigios maravillosos, no va a tener poder contra estas plagas que son plagas, en este caso, del resplandor del sol. Y dice las Escrituras, y a pesar de que bien el poder y la gloria de Dios, no se arrepintieron. Ahora, si vemos más adelante en el capítulo 16, pero en el versículo 11, habla diciendo que la siguiente plaga fue gran oscuridad. Si por un lado hubo un gran resplandor del sol, dice que la siguiente plaga, la siguiente copa, fue el derramamiento de una gran oscuridad. Fíjate, sol, oscuridad, resplandor y oscuridad. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente encontramos cómo los últimos tiempos está marcado por la falta de arrepentimiento. El hombre no se quiere arrepentir. Aún viendo, conociendo que el Señor es soberano de todas las cosas, no se quiere arrepentir. Sin embargo, hay esperanzas, porque en el capítulo 16, aunque ya esté el reinado de la bestia, sin embargo, estos dos textos nos dan pie a que si en algún momento alguno quisiera arrepentirse, alcanzaría la salvación. O sea, Dios alarga hasta el extremo la salvación, que incluso en el lugar donde no pudiera haber solución al perdón, Dios lo extiende. Pero el hombre nuevamente no quiere alargar su mano para aceptar a Dios. Amén. La ética y la moral en los tiempos modernos, hablando sobre el concepto filosófico de la historia de la humanidad y el concepto divino de la historia. El hombre tiene su historia materialista, y
su fin es la perpetuidad humana. Mientras que el hombre en Cristo entiende que la historia es divina y que habrá un juicio al final de la historia. Dice el libro de Job, te invito a que vayas al libro de Job, al capítulo 24, capítulo 1, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es una pregunta y una interrogante que hace el siervo Job. En estos días la humanidad tiene un fuerte, pero está marcado intensamente sobre los conceptos filosóficos en cuanto a la historia. Muchos, incluso creyentes, cuando hablan y predican, dicen: hace miles de millones de años, cuando el hombre todavía estaba en las cuevas, ¿no? O todavía hablan diciendo: lo que hemos aprendido ha sido de nuestros ancestros, y lo dan ya por sentado. Las Escrituras entendemos cómo fue creado la humanidad. El hombre fue creado, según las Escrituras, y así lo creemos nosotros, en el 6º día de la creación. El hombre fue creado por la mano poderosa de Dios, mientras que otros entienden que ha habido un salto evolutivo desde el concepto de éramos una masa de cuestiones químicas, calor, fuego, y de ahí apareció de repente una célula, y esa célula se fue desarrollando hasta que de repente se dio el salto al multicelulares, y después dio un salto a organismos vivos, y se necesita más fe creer en ese asunto que creer en el Dios Todopoderoso. Desgraciadamente, la mayoría de los gobiernos en la actualidad se han asumido una responsabilidad progresista, amantes de la ciencia, y por lo mismo desechan los conceptos tradicionales y los conceptos conservadores. Nosotros somos conservadores, nosotros somos tradicionales, porque creemos que Dios creó al mundo, creó todo lo que hay, y nos ha dado normas, nos ha dado reglas, nos ha dado conceptos. Y la historia del mundo, según la Biblia, es que va a haber un progreso, pero en Cristo Jesús, y va a haber un juicio al final de los tiempos. Nosotros entendemos que va a haber un juicio al final de la historia. Para el concepto evolucionista histórico, no es así. El hombre ha cometido errores y va día tras día mejorando de sus errores para que haga un mejor futuro, de tal manera de que el hombre llegue a la cúspide de todo cuanto hay, porque ha aprendido de sus errores. En cambio, en el sentido divino, en el sentido de Dios, entendemos que en la cúspide está Dios, y nos ha dejado normas, nos ha dejado reglas, nos ha dejado lineamientos que debemos seguir, porque nuestro curso de la historia tiene un fin, y que ese fin es glorificar a Dios. Va a haber un juicio donde nadie se va a escapar. El hombre quiere mejorarse, hace experimentos sociales para ver cómo le sale, que lo están haciendo en día de hoy. Los confinamientos son esos, son experimentos sociales. Pero también nos quieren mejorar, nos quieren cambiar el ADN, nos quieren quitar esas enfermedades que tenemos, cánceres, problemas emocionales que pueden padecer las personas, enfermedades congénitas, y están mezclando el ADN ahí de tal manera que el hombre pueda librarse. Lo cierto es que el cristiano entiende que su pasado, el pasado que él tiene, está viciado. Su pasado está lleno de pecado. Dice la Escritura ya en Efesios 2, versículo 1 al 2, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y en pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este pasado, hemos entendido que ese pasado estaba viciado. Un pasado que no puedo tomar nada bueno. Sin embargo, yo no puedo entender que puedo yo decir que de mis padres recibí algo bueno. Yo heredé de ellos el pecado.
Dice el apóstol Pedro, allá en 1 Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestro padre? Una herencia de pecado, una herencia carnal. Ahora, nuestros padres dieron lo mejor de nosotros en lo físico, en lo terrenal. Pero en el área espiritual, solamente Cristo es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. El que nos va a redimir de esa historia llena de pecado para que nos dé un futuro mucho mejor que es en Cristo Jesús. Por eso el cristiano espera cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia de Dios. Dice la Biblia que nosotros estamos en Cristo escondido, porque habéis muerto. Cuando morimos en Cristo Jesús al creerle, al ser bautizados, al confiar en Él, dice, y nuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. Si considero mi pasado como un esfuerzo meramente humano, nunca voy a reconocer mis faltas para con Dios. Si yo reconozco es que yo lo que hice, lo hice por mi esfuerzo, por mis pantalones, y que todo logro ha sido por mí, ¿por qué tengo que darle la gloria a Dios? Pero si por otro lado reconozco que todo lo que hay aquí proviene de Dios, tengo por qué darle gloria, honra y alabanza. Dice la Escritura que va a venir un día, un momento, allá en Mateo capítulo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Si mi moral, entiendo como humano que yo soy el que elabora todas las cosas, no voy a darle gloria a Dios. Pero si yo entiendo que Dios es el que hizo todas las cosas, un día daré cuenta con Él. Y eso cambia radicalmente mi ética y mi moral. Estamos hablando sobre la ética y la moral. Y algo que nos ha llamado la atención es que mucha gente el día de hoy hace muchas labores de bondades, quiere dar dinero, dar recursos, dar bienes, y le llaman generosidad, y uno debe aprender a ser agradecido. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a ser agradecido? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ser generoso? Mira, dice un texto de la palabra del Señor allá en Colosenses 3, versículo 15. Vamos a Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Desde la parte final de Colosenses 3:15 dice, y sed agradecido. En la perspectiva bíblica, el agradecimiento es un don que Dios le otorga al hombre, pero el hombre debe cultivar ese don. Dios lo aumenta con su espíritu en la vida del creyente, de tal manera que la persona es agradecida. Sin embargo, el hombre natural, el hombre sin Cristo, no es agradecido. No entiende lo que es el agradecimiento. Pasa por alto los agradecimientos. Recordemos, por ejemplo, la historia de los 10 leprosos. En la historia de los 10 leprosos que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 15, encontramos cómo dice las Escrituras que vino uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjate cómo dice las Escrituras. Llegó y le dio gracias. Los otros no le dieron gracias a Jesús. Entonces, en el versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y le diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces,
el ser agradecidos tiene que ver también con darle gloria, honra y alabanza a Dios. Lo vemos en este caso. Este hombre, igual que muchos otros, han sido salvos, han sido limpios, han sido nuevamente resplandecidos por la gloria de Dios, pero de 10 solamente uno quiere y está dispuesto a darle gracias a Dios. Pues la actitud en los postreros tiempos, dice la Escritura, que es algo parecido. Si nos vamos a 2 de Timoteo 3, que es uno de los textos que hemos tocado en la Biblia sobre los últimos tiempos, nos habla diciendo en el versículo 2, 2 de Timoteo 3, 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí habla las Escrituras de ingratos. Una persona ingrata es una persona que no demuestra, ¿qué? Agradecimiento. No está agradecido, no tiene gratitud en su corazón. Sin embargo, la actitud del creyente debe ser totalmente opuesta. La actitud del que ha creído en Cristo está dispuesto a seguir el ejemplo del Padre Celestial. ¿Quién es el Padre Celestial? El que nos creó, el que nos formó, el que tomamos del carácter. Dice hijo de padre pintito, porque salió igualito al papá, salió igualito al Padre. Asimismo nosotros, si nos decimos hijos de Dios, tenemos que ser igualitos ¿a quién? A papá, a Abba Padre, a nuestro Padre Celestial. Vamos a Lucas capítulo 6, capítulo 35, capítulo 6, versículo 35. Dice Lucas 6, 35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. No esperando de ello nada. Subrayen esa porción. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Él es benigno para los ingratos y malos. Pues fíjate cómo dice ingratos y malos. Ser ingrato es igual a ser malo, ¿no? La actitud del mundo espera que le agradezcan. Es decir, el mundo dice, tú debes ser agradecido para que yo sea más generoso. Pero la Biblia dice que no, nuestro comportamiento no debe ser así. Porque dice, es que tu ética es agradecer para que aquel sea más generoso. La Biblia me dice que no, esa no debe ser mi actitud. ¿Por qué? Por eso la ética en cuanto a la generosidad y actitud de agradecimiento son diferentes. Lo que te dice el mundo y lo que te dicen las Escrituras. Vamos a un texto de la palabra del Señor allá en Lucas capítulo 14, versículo 12. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seréis recompensados. Vamos al versículo 13 dice, mas cuando hagáis banquetes, llamad a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dice 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que no es correcto la actitud que asumen algunos, que recriminan a sus compañeros o a sus compatriotas, que le dicen, mira, yo te he dado harto frijol, te he dado harto dinero y no votaste por mí. Ahora me lo devuelves. Entonces es compra. No es algo que están dando así como generosidad. Es triste y lamentable. La ética del cristiano o la costumbre del creyente según la perspectiva de Dios es dar, aunque no me den nada después. De hecho, la palabra del Señor nos dice que siempre debemos dar gracias en todo y ser agradecidos, sobre todo a Dios. Constantemente en oración, Dios nos dice, y ser agradecidos. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tus bendiciones.
Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, porque me permite vivir. Gracias, Señor, porque yo sé que aunque no tengo trabajo, tienes algo mejor para mí. Gracias. Gracias, Señor. Un hombre agradecido vale por dos. Estamos hablando de pautas éticas. Ya estuvimos hablando acerca de la historia. Según como yo vea la historia, voy a proceder en una forma y en una actitud. Así como yo vea también el sentido de agradecimiento, así también voy a actuar. Y hoy vamos a hablar sobre el perdón. Ahorita vamos a hablar sobre el perdón. Así como yo entienda el perdón, así voy a actuar. Si entiendo el perdón de perspectiva humana y el perdón desde la perspectiva de Dios, esa va a ser marcada, pero marcada el concepto que yo voy a desarrollar y voy a vivir. Entonces, ¿de qué manera el hombre entiende el perdón? Ante lo que hemos visto, la dinámica del hombre se centra en su humanidad. El hombre en sí mismo. Y quiere librarse de sus dolores internos, quiere librarse de lo que causa la falta de perdón en su corazón. Va al psicólogo, va al sociólogo para ver de qué manera esto puede eliminarse en su vida. Pero entendemos que esto es un perdón en forma incompleta. ¿Por qué? Porque los cristianos entendemos que el perdón principal viene de Dios. Porque Dios es una persona. Y solamente las personas pueden perdonar. No te va a perdonar una piedra. No te va a perdonar el aire. No te va a perdonar la naturaleza. Tiene que ser una persona que te perdone. Y la primera persona es Dios. Y Jesucristo también es una persona. Y el Espíritu Santo también es una persona. El perdón tiene dos direcciones. Eres perdonado y perdonas. Son dos aspectos. Si yo perdono, libero a la otra persona de su culpa. Pero si me perdonan por las ofensas cometidas, yo soy liberado. O sea, estos son dos direcciones. Ahora, en el caso de Dios, a Dios no podemos decirle, te perdono Dios, te perdono Dios. Porque Dios, ¿qué cree? No ha hecho nada. Dios no ha hecho nada malo contra nosotros. Que nosotros podamos decirle, te perdono Dios, te perdono. Por el contrario, somos nosotros que hemos ofendido a Dios. Vayamos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los encontramos, por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 5. Y si echamos una mirada en Éxodo 5, Éxodo 20, perdón, y Deuteronomio 5. Si echamos una mirada de los 10 mandamientos, nadie puede decir, he cumplido los 10 mandamientos en cabalidad. No lo he hecho. Entonces encontramos que al no ser perdonados porque hemos cometido falta contra Dios, entendemos que hay culpa. Pero Dios dice, yo te quiero perdonar. Y el camino para el perdón pasa por el arrepentimiento. O sea, si tú quieres que te perdonen, tú tienes que arrepentirte. Y entonces el camino del perdón se pone y se plantea. En el caso de nosotros entendemos que es en Cristo Jesús. Al recibir el perdón de Dios, entonces el perdón toma una dimensión más amplia, más grande que el simple perdón humano. Nos colocamos en un nivel espiritual de sanidad. Vamos a Lucas capítulo 13, Lucas 17, versículo 4. Y dice las Escrituras, Lucas 17, 4.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti, subraya ahí, volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Así que un espíritu que no perdona es uno de los pecados más serios. Si tú no eres capaz de perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu prima, que te hizo alguna ofensa y has recibido la salvación en Cristo, estás metido en un grave problema porque no estás reflejando la imagen de Dios, el cual te ha perdonado. Mateo 18, versículo 34, 35 dice así: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdona de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Tremendo. Has sido perdonado y debes aprender a perdonar, porque ese es el carácter del Padre perdonador. Así que todos los males que aqueja la falta de perdón no solamente son psicológicos o psicosomáticos, que tienes problemas mentales y te afectan en tu cuerpo. La Biblia nos dice que el problema es espiritual. Demonios llegan a afectar tu vida, tu matrimonio. Estás bajo maldición. Te autoproclamaste maldición al no perdonar. La dimensión se hace mucho más grande que solamente el concepto humano. El humano no quiere ver, el concepto de perdón del humano no quiere ver que el problema es a fondo. Es tu relación con Dios, la paz con Dios. Tú tienes que aprender a recibir el perdón de Dios y a otorgar el perdón de Dios. Cada persona que experimente el perdón de Dios, cada persona que ha sentido el poder de Dios, está dispuesto a perdonar a la gente que le ofende. Pero debemos entender que el perdón nuestro que otorgamos es porque creemos que Dios así nos lo está mandando. En la oración del Señor nos dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una ofensa es una deuda espiritual, moral. Y añade el Señor Dios, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Interesante. El apóstol Pablo remata ya en Efesios 4, versículo 32. Perdonándonos unos a otros, como también Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Es decir, tú debes otorgar el perdón, porque a ti te perdonaron. Entonces la dimensión se torna a nivel divino. Pero déjame decirte que el perdón se da al que viene arrepentido. Tú no puedes perdonar a alguien que no quiere arrepentirse. Tal vez en tus adentros tú no los tomas en cuenta. Cometió esa falta contra mí, está bien, también no hay problema. Yo soy concha dura y no me afecta sus miradas, sus majaderías, no me afecta. Yo lo perdono en ese sentido. Pero la persona ha cometido una falta y esa persona debe entender que ha hecho algo malo y tiene que acercarse y decir, he pecado, he cometido esa falta. Y tú, aunque no hayas sentido esa falta, tú debes decirle, no te preocupes, te perdono. Tú tienes que soltar esa palabra, no te preocupes, yo te perdono, no hay problema. Pero la persona tiene que llegar. La Biblia lo dice otra vez, si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es decir, la gente debe sentir arrepentimiento. ¿Te acuerdas, hermano, que al principio de la prédica hablamos sobre el Apocalipsis? Que uno de los aspectos de los últimos tiempos es que la gente
tendrá falta de arrepentimiento. Aunque sienta la culpa, la culpabilidad, no van a estar dispuestos a venir corriendo ante Dios y decirle: Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, perdóname, como el hijo pródigo, que cuando vio al padre se arrodilló y dijo, y el padre se acercó a él corriendo, y la palabra que dijo el hijo es: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Y el padre lo abrazó y lo perdonó y lo vistió. ¿Qué carácter de perdón tú vas a necesitar? El carácter humanista que dice: si tú perdonas, te elevas a otro nivel. Eres sanado y sanas a otro. Y ahí te quedas. ¿Y qué con el perdón de Dios? ¿Y qué con esa persona más importante del mundo, el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, al cual hemos ofendido? ¿Por qué no corremos ante Él y le decimos: Padre, perdónanos? Pero el tiempo, los postreros tiempos, está marcado por hombres que no quieren arrepentirse. Pero es tiempo, es el llamado de hoy, de la gente que se acerca a Cristo Jesús. Es la oportunidad de acercarnos a Dios. A todos aquellos que nos están viendo en Facebook y nos van a ver en YouTube, pues es un llamado para arrepentimiento, para acercarnos a Dios. Que dejamos a un lado todos los conceptos éticos, morales, de perspectiva humana, y nos acerquemos a la palabra de Dios. A mirar, pero ahora bajo la perspectiva de Dios. Y yo te invito en esta hora a que alces tus ojos al cielo y digas: yo creo en ti, Señor, en tu palabra. Que tu palabra es verdad y que nos llenas de grandes bendiciones.